claridad para explicar de esta manera en la fenomenología de la percepción, pero lo encontramos en su texto de lo visible y lo invisible. En la primera parte, por ahí entre la página 60 y la 70, Merleau-Ponty está hablando de esta inmanencia del sentido a lo sensible, el sentido por fin emancipado de la lingüística y inaugurando, afirmando su propia dimensión, su propio régimen, ¿no? Bueno, en cuanto a la escritura que coloqué anoche, bueno, pues vamos a toda esta cuestión del instante. Lo que está afirmando es la discontinuidad del tiempo. Y esto pues también es un alejamiento con respecto de Bergson, porque Bergson afirma la continuidad del tiempo, pero bajo la condición de comprender el tiempo como duración real. La duración real bergsoniana es continua, pero es una continuidad paradójica en Bergson, porque es una continuidad heterogénea, es la continuidad de lo heterogéneo. Entonces, para salirse de la lógica de la dualidad, de lo continuo y lo discontinuo, Bergson, en vez de decir que la duración es discontinua, en realidad lo es desde la perspectiva de Bachelard, puesto que esa duración bergsoniana sobre la cual está trabajando Bachelard, esa duración bergsoniana en realidad se está bifurcando constantemente, se está autodiferenciando. Su corazón es la heterogénea, lo heterogéneo, ¿no? Entonces, en un lenguaje, pues si lo pasamos al lenguaje de Bachelard, habría que decir que en realidad la duración bergsoniana es un tiempo discontinuo, porque está constantemente, no solamente dividiéndose, sino cambiando de naturaleza. Y desde ese punto de vista, pues Bachelard está inspirado por el maestro, porque de donde estaría diciendo, pues brotante, el tiempo brota produciendo diferencias de naturaleza. Entonces, es la cuestión de los conceptos que cada filósofo utiliza. Y bueno, pues desde luego, Bachelard pues realmente su maestro Bergson en el sentido de su seguidor, su discípulo, de haber estado en clases. Algunos, nosotros tenemos la gloria, el honor de que algunos de ustedes que están sentados escuchando a sus profesores, algunos de ustedes se vuelven discípulos de algún profesor. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando llegan y yo las citando en su tesis de mis libros o de conferencias o de las clases, es ahí donde se establece ya una relación de discípulos, no solamente alumnos, sino discípulos. Y es en este sentido que Bachelard fue discípulo de Bergson, ¿no? Entonces, por eso es que estamos hablando tanto de Merleau-Ponty como de Bergson y desde luego pues de Rumnel en este caso, para comprender de dónde Bachelard nos dice que la única realidad del tiempo es el instante. Y por eso, como el instante es la única realidad del tiempo, por eso Bachelard afirma la discontinuidad del tiempo. Porque hemos dicho que el instante está aislado, es una realidad aislada, ¿no? Está entre dos nadas, la nada del pasado y la nada del futuro. Y esta discontinuidad del tiempo pues implica una ruptura del ser. Entonces, esta filosofía del instante que le viene de Rumnel
de la obra Siloé de Rubnel a Bachelard, pues le sirve como primer paso para deslindarse de la duración bersoniana. Y entonces ahí pues lo que adivinamos es ese gesto necesario para conquistar una reconciliación entre ambas lecturas del tiempo, entre la lectura bersoniana y la propia lectura de Bachelard. Así, Bachelard pues partiría de la teoría de Rubnel, porque la conciencia más directa del tiempo es la del instante. Y Bersón le diría, a ver, muchachito Bachelard, a ver, Gastón, pues eso fue lo que yo enseñé. Realmente el instante es la constitución de la conciencia. El presente vivo, no hay conciencia en pasado ni en futuro, la conciencia es en presente. Y eso es lo que está diciendo Bachelard. La conciencia más directa del tiempo es la del instante. Bachelard diría el sentir, la duración derramarse en nuestro cuerpo, en nuestra vida, el sentir la duración derramarse en nuestra vida, digamos que la primera manera de sentir esa duración es en el instante, en esa conciencia que es instantánea. Luego se va a trascender esa conciencia y se puede experimentar toda la duración, no nada más la del instante. Pero bueno, entonces en este primer texto, en la intuición del instante, hay esta tensión constante, consistente en tratar de alejarse de Bersón, pero retornar a Bersón, no lograrlo. Ya, como les he dicho, ya pasando este texto de la intuición del instante, ya tendremos a un Bachelard que tiene su propia filosofía. Y por eso vemos que en realidad no logra apartarse de la teoría de Bergson, justamente por lo que les acabo de decir. Para Bergson, la conciencia es instantánea o no hay conciencia. La conciencia es conciencia instantánea, es conciencia del instante. Así, según Bergson, el instante es una ruptura arbitraria ejercida sobre la continuidad. El instante para Bergson es un corte tenido como corte inmóvil por la geometría, ¿no? Entonces, cuando Bergson hace posible una lectura filosófica del cine, ahí él está pensando la fotografía, está pensando en el cine, elabora su ontología de la imagen pensando en el cine. Entonces, para la cinematografía, el instante es un corte móvil de la duración. Deja de ser un corte inmóvil, eso es para la geometría y para la matemática, y se convierte en un corte móvil, y eso es lo que explica que la imagen cinematográfica sea, en una primera instancia, una imagen movimiento, una imagen a la que ya no se le tiene que inyectar el movimiento desde fuera, como era al inicio de la cinematografía, los primeros 10 años de 1895-96, que los hermanos Lumière presentan al mundo este invento, a 1915, que el cine se convierte en arte. Entonces, es este cambio, entre otros. Este cambio en el cual el instante empieza a ser un corte móvil sobre la duración. Entonces, ahí cambia la concepción del instante. Este tiempo instantáneo que está afirmando Bachelard tiene más el carácter de este instante como corte móvil de la duración, porque el instante bachelardiano está aislado, es discontinuo, pero desde el momento en que es corte es discontinuo, pero no está muerto. El instante bachelardiano
es la máxima concentración del ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongámosla en nuestra vida, en la vida de todas las formas vivas. Todo nuestro ser está concentrado en este instante, pero en cada instante que va siendo nuestra duración existencial. Toda nuestra vida está concentrada allí. No dejamos nada ayer ni guardamos nada para mañana. Toda nuestra vida está en este instante, es la máxima concentración. ¿Qué es lo que dispersa al ser? Todo nuestro ser está realmente en este instante. Lo que dispersa al ser es el tiempo subjetivo, el tiempo que cuando comenzamos a pensar qué hice ayer, a dónde fui ayer, qué libros leí ayer, qué música escuché o qué voy a hacer mañana. Allí hay una dispersión de nuestro propio ser, pero el ser íntegro está concentrado en cada instante de nuestra vida. Y eso lo había dicho con otras palabras Bersón. Eso es lo que nos está diciendo Bachelard. Y eso lo va a mantener hasta cuando lleguemos. Bueno, hoy me arrimé por aquí la poética del instante. Les había dicho que les iba a mostrar. La llama de una vela, que es el último texto publicado en vida por Bachelard, ¿no? Y este que es póstumo, El derecho de soñar, que es muy amable pues leerlo porque aquí esto es póstumo, lo publicaron en 1970, 8 años después de la muerte de Bachelard. Y bueno, regresamos al instante. Eso es lo que nos está diciendo Bachelard. Esa es la importancia, esa es la intuición bachelardiana del instante. La intuición consiste en que el ser alcanza su máxima concentración en el instante. Y esa intuición la mantiene, porque eso es lo que le da consistencia a su filosofía. En la poética del espacio, que es de los textos más tardíos, recordemos que es la poética del espacio, luego la poética de la ensoñación, luego la llama de una vela y el escrito que estaba haciendo cuando muere. Entonces, en la poética del espacio, conserva esta intuición. Por favor, Gibran Resch. Hola, sí, mi duda es respecto a qué puede significar esto de que el ser se concentra. ¿Qué es esto de la máxima concentración? ¿Es que el ser es más él mismo alcanza su máximo ser en el arte? ¿Qué puede ser eso? Gracias, Gibran, por la pregunta. Mira, Bersón es un filósofo vitalista. Bachelard también lo es. Entonces no están pensando en esas cuestiones de imperfección del ser, no un ser en términos en términos eidéticos, sino un ser como tu vida, es un vitalismo. Es toda mi vida y toda tu vida y toda la vida de cada una de las, no solamente de los seres humanos, sino de todas las formas vivas, están máximamente, están óptimamente concentradas en este instante. Uno habría que pensar en el caso de, aquí que yo estoy rodeada de plantas, ¿no? En el caso de las plantas, que no podríamos creer, porque pues es solamente una creencia, que no tienen ninguna conciencia, que no tienen ninguna posibilidad de recordar, es decir, de dispersar el instante hacia atrás y que no tienen ninguna posibilidad de proyectarse hacia el futuro. Sami, por favor. Estaba pensando, bueno, con la pregunta de Gibran y ahora que lo estás explicando tú, que es como una especie de, ¿cómo decirlo? Como momento donde el sentido se alcanza, pero este sentido como conexión, ¿no? O sea, es como el instante en el sentido de que encuentras conexión del mundo, pero en su concentración máxima, y que por lo que entiendo, siguiendo también la lectura de Merleau-Ponty, sería como la puesta en escena del sentido que cada quien puede alcanzar, ¿no? O sea, algo
vitalista en el sentido de Les, en el sentido Bergson, de que cada quien puede alcanzar el sentido del ser en un instante que recopila de algún modo u otro las secuencias, que eso no significa que siempre se tiene que dar en una secuencia lógica, sino que más bien es que no sé explicarlo de otro modo, o sea, es como un grado sumo, pues. Sí, sí. Y justamente te anticipaste, Samia, lo que justo les iba a comentar en este momento. Puesto que se trata de un vitalismo, es un vitalismo filosófico. Esto quiere decir que no se trata simplemente del nivel biológico. Menciona el nivel biológico porque nos queda claro que estamos en este instante completamente, biológicamente hablando, en ese vitalismo biológico, pero se trata de un vitalismo filosófico. ¿Esto qué quiere decir? Justo lo que nos está diciendo Sami. Por eso la cuestión de instantes realmente vividos. Una filosofía tradicional nos diría instantes vividos conscientemente, ¿no? Pues claro, no puede ser de otra manera. De hecho, Bergson tiene ciertas, digamos, cierta prevención contra la cuestión del inconsciente porque exactamente la conciencia es presente y todo está en juego en ese presente vivo. Y filosóficamente, pues lo que quiere decir es instantes realmente vividos, es decir, filosóficamente vividos, como esto que nos acaba de decir Sam. Que se logre esto con lo que empecé hoy, que se logre esa inmanencia del sentido y lo sensible. El sentido, yo lo voy a decir con los estoicos, el sentido es efecto de los cuerpos, el sentido es incorporal, es inmaterial. Para los estoicos el sentido es una manera de ser. Y lo sensible pues es la existencia palmaria, es el cuerpo. Entonces es ese presente o ese instante realmente vivido, es cuando se logra la inmanencia del sentido a lo sensible. Esto es la inmanencia de la dimensión física o de la vida biológica con la vida espiritual. En el caso de Bachelard, con la vida poética. Ana, por favor. Hola, Sonia. Oye, yo te quería preguntar si esto del sentido, o sea, esto del sentido que dices, la crítica que hace Bachelard como al psicoanálisis va por aquí, como a este sentido subjetivo que se otorga como únicamente lingüísticamente y como que no acontece en ese instante. Sí. Y podrías repetir lo que dijiste del inconsciente, de que tiene que esta prevención del inconsciente o algo así que mencionabas. Sí, Bergson. Bergson es el que no le Ah, encanta Bergson. detenerse demasiado en el inconsciente, porque Bergson plantea un par de conceptos, es decir, la duración real bergsoniana está doblemente aspectada, es virtual y actual, entonces no necesita la palabra inconscientes porque es virtual, es la virtualidad de la duración. Eso es lo que para otros sería el inconsciente, la virtualidad de la duración. Tiene esa prevención porque él hace su propia red de conceptos. Y por eso, pues realmente no necesita utilizar. Porque se le preguntaba, señor Bergson, ¿y por qué hablas de la conciencia que es instantánea y qué pasa con el inconsciente? Entonces él decía, bueno, no tiene caso hablar porque lean bien, la duración real es a la vez virtual y actual, el inconsciente sería lo virtual, la virtualidad es en ese sentido, Ana. Ahora, en cuanto a Bachelard, la crítica al discurso del psicoanálisis es también una crítica que ya había hecho Bergson. La crítica consiste en esto, efectivamente, como lo dijiste, Ana, que el psicoanálisis trata al inconsciente como si fuera una realidad extensa, una realidad numérica, una realidad que puede aislarse por partes y pues digamos que el extremo o lo más elocuente en este sentido es esa cuestión freudiana de las etapas, de la oralidad y que no sé qué, así como seccionando el inconsciente y de tal a tal y cronológicamente. Y en cuanto que
se concibe el inconsciente de manera cronológica, ya se está espacializando, se está desnaturalizando, porque el inconsciente no es cronológico. El inconsciente no puedes dividirlo de esa manera. Y por eso critican tanto Bergson como Bachelard, están constantemente, digamos, trabajando sobre la psicología. Y ninguno de los dos renuncia a la psicología, pero la plantean de otra manera, tratando el inconsciente de manera intensiva, cualitativa, no extensiva o numérica o cuantitativa, sino que dicen, yo justo lo que acabo de comentarles, vamos a ver el sentido, la inmanencia del sentido a lo sensible. Ya estamos por fuera de la lingüística. El sentido es espiritual, es incorporal, es intangible. Lo sensible es lo que es tangible. Y entonces ahí está esa pertenencia del sentido a los cuerpos, no a la lógica, no a los saberes formales. Ahí hay un gran avance. Pero sí, lo dijiste muy bien, Ana. Gracias, Ana. Sí, es que me parece muy interesante justo por las nuevas como concepciones que hay ahora como sobre el psicoanálisis, que están tratando de romper con esa idea como del acontecimiento único que sucedió ahí en un pasado y que ya hizo que toda nuestra, ¿no? Que esto de infancia es destino, ¿no? Y entonces ya como que los caminos se cierran y se vuelve una concepción bien compleja de cómo debe ser la vida, ¿no? Pero sí, gracias, Ania. Gracias a ti, Ana, claro, porque lo que hay ahí es un determinismo, o sea, ya tuviste un trauma de infancia y ya está marcada toda tu vida, ¿no? Y si Bergson trabaja en ese sentido, Bachelard, bueno, ya hemos hablado de esto, de cuando me preguntaban hace una semana de la memoria, esta recuperación del pasado, pero en sentido no lógico, sino poético. Se recupera el pasado, nuestro propio pasado, podemos reconstituir nuestro pasado a base de bloques de sensaciones, de aromas, de sonidos, ¿no? Eso cuando a veces que vamos caminando por la calle y hay algún olorcito y sabes que está ha pasado por tu vida, pero de momento lógicamente no recuerdas qué, pero corporalmente, sensitivamente ya has reconocido un olor. Claro. Y luego igual si uno es medio así, dices, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? Hasta que tal vez en algún momento digas, ay, claro, cuando mi tía me invitaba y hacía galletas y les ponía no sé qué. Sí, ¿no? Como Ya. la imagen de Proust, así de la Magdalena, tal cual. Es la imagen ahí viva, ¿no? O sea, revivir eso no es un tiempo que ya fue, sino que estoy reescribiendo eso todo el tiempo, ¿no? Y reviviendo esa imagen no está perdida o no tiene una manera de ser única. Exactamente, sí, son las magdalenas en Proust. Uh-huh. Sí, está muy padre todo esto. Bueno, y seguimos con la cuestión del instante para que veamos que en el fondo quiere deslindarse, pero le cuesta mucho trabajo, porque la filosofía de Bergson además es enorme, maravillosa, y el instante entonces, en el sentido puramente biológico, nos queda claro que, Ana, estás ahí en el recinto donde estás y ahí está toda tu vida. No dejaste nada guardadito. Sería bueno poder dejar algo guardado. Yo lo dejaría acostadito durmiendo, porque siempre queda el tantito de sueño cuando uno se levanta, ¿no? Entonces con ganas de que tantito se quedara ahí todavía dormidito y lo otro pues ya se pusiera a trabajar, pero no, biológicamente estamos aquí. Ahora, la manera de un vitalismo filosófico es justamente ese tiempo, ese instante realmente vivido, es decir, ese gozo, ese júbilo de la inmanencia del sentido y lo sensible. Es ahí toda esa concentración del ser. Ahí está el ser completo. Está el ser, que es lo incorporal, en su dimensión incorporal, que es el sentido, y está el ser en su dimensión corporal, que es lo sensible. Esa es la concentración del ser de la que habla Bachelard. Y eso pues ya lo había dicho también Bergson, en otras palabras,
dice, por lo menos en 3 de sus libros, está en Materia y Memoria, en La Evolución Creadora y en Introducción a la Metafísica, dice Berzón, que en qué consiste existir. Pues existir consiste en envejecer. Ya no soy el mismo de hace un instante. Entonces, ese cambio cualitativo que está operando en nuestra propia vida instante a instante, ahí está lo heterogéneo implicado en la continuidad, que es la duración real. Entonces, en eso consiste, Gibran, la concentración del ser, ¿no? Bueno, Bachelard, no, hay parágrafos, y yo pues he leído muchas veces, yo cada vez, ya les he platicado, que estoy dando clase de un autor, vuelvo a leer al autor, lo tengo, y eventualmente uno encuentra cosas que no había visto en otras lecturas. Y entonces Bachelard no llega a ser completamente pertinente en la lectura que hace a Berzón, y entonces yo aquí recojo algo que ustedes pueden ir a la página 15 de La Intuición del Instante. Ahí escribe Bachelard: como fragmento de la vida, la duración no debe dictar sus reglas a la vida, ¿no? Entonces, eso poquito que escribe Bachelard, yo así, hasta le pongo en el libro, no, yo le regaño a Bachelard, porque déjenme ver por ahí. No, aquí vean cómo le pongo, no, estoy leyendo y le pongo no, porque Berzón nunca dijo que la duración sea un fragmento de la vida. Para Berzón, vida y duración son lo mismo. No hay, la duración no es fragmentaria con respecto a la vida. La duración es esa virtualidad que es la vida. Entonces, la duración en su aspecto virtual es la vida, y en su aspecto actual también lo es, porque la vida no deja de actualizarse. Ese es el trabajo de la evolución creadora, es la actualización de esa virtualidad que es la vida. Yo, por ejemplo, aquí que tengo a la mano un palo de bambú, no, palo de Brasil, palo de bambú, un palo de Brasil, y pues lo compré hace como un mes acá en Coyoacán, y de pronto empezaron a salir unas plantitas pequeñitas, y ya las iba a quitar, y dije, ay no, ¿qué tienen? No le van a quitar ni el agua ni los nutrientes al palo de Brasil. Entonces, esa virtualidad que es la vida, yo tuve ocasión de, pues, al estar regando esta nueva, es el más joven que ha llegado a la casa, este palo de Brasil, y de pronto se empezó a ver un puntito verde sobre la superficie negra de la tierra. Y luego fue brotando, es la vida que se está actualizando en esa forma. Entonces la vida es una virtualidad a nivel biológico, a nivel en este caso de las plantas, y entonces ahí está eso, se los comparte, véanlo, está en la página 15. Ahí sí como que no fue a clase el día que Berzón explicó el asunto de la duración, pero ahí sí le puse, no señor, aquí no entendiste a Berzón. Bueno, entonces, para Berzón, pues la duración no es un fragmento de la vida, es la vida misma, es un todo abierto que se despliega. La vida es tendencia, la vida es virtualidad, y por tanto el aspecto de la vida como posibilidad pura, posibilidad real. Bueno, entonces para Berzón el instante es una cesura artificial, y por ello es una falsa cesura. Y sin embargo, contrario a lo que escribe Bachelard, Berzón no niega el valor de lo instantáneo. Bien comprendido, y esto nos ayuda a comprender a Bachelard, bien comprendido en Berzón, lo instantáneo es la atención a la vida, es decir, es el nacimiento de una percepción consciente.
Y entonces aquí pues vemos que Bachelard, pues, Bergson también es fenomenólogo, comienza como fenomenólogo y acabábamos de decir, esta inmanencia de lo sentido a lo sensible es una percepción comprendida como iniciación del sentido de ser del ser. Y entonces este sentido de ser es lo sensible. Ahí está el vitalismo, ahí está el materialismo de estos pensadores. Y también para pues, recordar que aunque Bachelard, para él la filosofía es ensoñación poética, esto no quiere decir que se trata de una filosofía idealista. Aquí hay una gran afirmación de la cosmicidad de lo real, gran afirmación de la materialidad